Y si te dijera que el cielo ya se movió, pero tú aún no te diste cuenta, y si te dijera que lo que parecía estancado está, en realidad, a punto de florecer, que lo que parecía olvidado por Dios es en verdad el terreno fértil donde Él ha decidido derramar su favor, y si te dijera que hay un tipo de respaldo divino que no depende de tus fuerzas, sino de tu obediencia, tu fe y tu perseverancia, y que ese favor ya comenzó a manifestarse sobre lo que haces, hoy no es un día cualquiera. Hoy comienza un giro invisible, pero decisivo. Y no estás aquí por accidente, porque este video lleva una revelación que muchos ignoran, una verdad espiritual que puede cambiar tu atmósfera, tu mente y tu vida. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos a una dimensión que no se ve con los ojos físicos. El favor de Dios ya está en movimiento sobre tu esfuerzo, sobre tu obediencia, sobre tus obras. No importa si lo que haces parece insignificante para otros. No importa si nadie reconoce tu esfuerzo o si te sientes invisible. Dios sí lo ve. Y Él comienza a derramar su favor sobre lo que haces, porque todo lo que haces con fe y con entrega, Él lo transforma en fruto eterno. Hay una verdad escondida que puede desbloquear bendiciones que aún no han llegado a tu vida. Hoy descubrirás por qué hay etapas donde nada parece avanzar y de repente todo comienza a fluir. Hoy sabrás lo que hay detrás del respaldo que Dios da a quienes perseveran aún sin aplausos. Reflexiona por un instante. ¿Cuánto te ha costado mantenerte firme cuando nadie te valoraba? ¿Cuántas veces sembraste sin ver cosecha? ¿Cuántas veces hiciste el bien y lo único que obtuviste fue indiferencia? Hoy vas a entender por qué esas semillas no murieron. Dios no es injusto para olvidar tu obra. Y el favor que viene no se trata de suerte, se trata de fidelidad. En este video vas a descubrir cómo se activa el favor de Dios sobre lo que haces. ¿Qué hacer cuando te esfuerzas y nadie te reconoce? ¿Por qué muchas veces el cielo guarda silencio antes de liberar la lluvia? ¿Y cómo saber si el respaldo de Dios ya comenzó, aunque no lo estés viendo aún? Pero atención, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una nueva etapa sobre tu vida. Y por eso necesito que te quedes hasta el final, sin distraerte, porque hay algo que el cielo necesita revelarte. Ahora quiero que escribas en los comentarios una frase que va a sellar tu fe antes de empezar este estudio. Paz en Cristo. Sí, escríbelo ahí abajo. No es solo un comentario, es una declaración espiritual, es un acto de compromiso. Cuando comentas esta frase, estás diciéndole al cielo que estás listo para recibir el mensaje que Él preparó para ti. Y si este video te está llegando justo cuando más necesitabas una palabra de ánimo, dale me gusta ahora mismo. Porque cuando lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a más personas necesitadas, a más almas quebradas, a más corazones hambrientos de Dios. Y sí, eso también es evangelizar, eso también es sembrar esperanza, eso también es obedecer al llamado. Felicidades por estar aquí. Muchos llegan, pero pocos permanecen. Tú no eres uno más, eres alguien que ha sido elegido para oír lo que el cielo va a revelar hoy. Y ahora, escúchame bien, porque en este momento tienes dos caminos frente a ti, dos decisiones que marcarán tu atmósfera espiritual. Si te suscribes a este canal ahora mismo, algo maravilloso puede comenzar a suceder en tu vida, algo que solo el cielo puede explicar. Pero si decides ignorarlo, si sigues mirando sin actuar, entonces algo muy malo puede suceder. El cielo puede cerrar esta ventana de favor que ahora se está abriendo. Sí, no es una amenaza, es un aviso, porque muchos han pasado por este canal con el corazón endurecido y terminaron perdiéndose lo que Dios había preparado para ellos.
No seas tú uno más en la estadística de los que se alejaron justo cuando el favor estaba comenzando a fluir. Suscribirte es un acto profético. Es una forma de decirle al cielo: aquí estoy, quiero más de ti, necesito tu dirección. Es comprometerse con una comunidad espiritual, con un altar de palabra viva que te ayudará en momentos en los que no tengas iglesia, ni fuerza, ni compañía. Este canal es el refugio de muchos que no tienen comunidad, que no tienen pastor, que no tienen con quién hablar de su fe. Por eso tu presencia aquí es parte del propósito de Dios para tu vida y también para la de otros. No subestimes lo que está por suceder. Dios está comenzando a derramar su favor sobre lo que haces. Y este video es la confirmación que tu alma estaba esperando. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación es palabra viva, profética y transformadora. La vara florecida de Aarón. Cuando Dios decide respaldarte, nadie puede discutirlo en medio de un pueblo rebelde, dividido por celos, competencias y confusión espiritual. Dios decidió dar una señal tan poderosa, tan clara, tan incontestable, que nadie, ni siquiera los más duros de corazón, pudiera negarla. Porque hay momentos en los que Dios no solo quiere bendecirte, quiere mostrarle a todos que su favor está sobre ti. Números, capítulo 17, relata uno de los episodios más significativos sobre el respaldo divino, la rebelión de Coré y sus seguidores, hombres que se levantaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Ellos no entendían cómo era posible que Dios los hubiese elegido para liderar, y en su envidia cuestionaron abiertamente la elección de Dios. Pero el cielo, cuando quiere respaldar a alguien, no entra en discusiones. Actúa, manifiesta, respalda y calla bocas. Dios le ordenó a Moisés que recogiera una vara de cada una de las tribus, representando a cada líder. Esas varas, símbolos secos, sin vida, aparentemente inertes, fueron puestas en el tabernáculo. Todas eran iguales, todas secas, todas muertas, pero solo una fue tocada por el favor. Solo una fue visitada por la vida de Dios, solo una floreció, y fue la vara de Aarón. La Escritura dice que esa vara reverdeció, echó flores, brotó renuevos y produjo almendras. Todo en una sola noche. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios decide derramar su favor sobre lo que haces, no necesitas competir, no necesitas convencer a nadie, no necesitas probar nada, porque el favor habla por ti. Florece lo que nadie pensó que podía florecer. Produce fruto aquello que parecía estéril. Resplandece lo que todos daban por muerto. La vara de Aarón se convirtió en un testimonio silencioso pero elocuente de que Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, ni los celos, ni la crítica, ni la oposición pueden detener lo que Él ha decidido respaldar. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido que tu trabajo, tu esfuerzo, tu ministerio o tu proyecto no está siendo reconocido? ¿Cuántas veces viste a otros avanzar mientras tú sentías que tu vara seguía seca, sin señales, sin gloria? Pero escucha esto con el corazón abierto. El favor de Dios no llega cuando tú quieres. Llega cuando Él decide, y cuando llega, lo transforma todo. Espiritualmente hablando, la vara de Aarón representa tus obras hechas en obediencia. No eran las más llamativas, no eran las más fuertes, no eran las que gritaban más alto, pero eran las que estaban donde Dios quería que estuvieran. Y eso basta. Dios no respalda lo espectacular. Dios respalda lo que se alinea con su voluntad. Y cuando tú permaneces fiel en el lugar correcto, incluso si pareces invisible, una noche puede cambiar toda tu historia. Esa noche, mientras todos dormían, Dios obró en silencio. No hizo anuncios, no mandó ángeles con trompetas, simplemente tocó la vara.
le habló a lo seco, y lo seco obedeció. Hay cosas en tu vida que parecen sin vida, proyectos que no avanzan, relaciones que parecen rotas, sueños que yacen como varas secas, guardadas en una esquina, pero si están donde Dios quiere que estén, no están muertos. Solo están esperando el toque del favor. El favor no solo revive, embellece, no solo transforma, también da fruto. La vara floreció con almendras. No solo fue un símbolo de vida, sino de productividad, dulzura, alimento. Eso significa que el favor de Dios no es solo para mostrar algo bonito, es para producir impacto, nutrición espiritual, transformación. Aarón no tuvo que hablar, no tuvo que defender su liderazgo, no tuvo que pelear. Dios habló a través del fruto, y esa es una de las señales del favor, el fruto espiritual que otros no pueden negar. Ahora pregúntate, ¿estoy confiando en mi defensa o en el respaldo de Dios? ¿Estoy insistiendo con mi fuerza o esperando con fidelidad? ¿Estoy sembrando aún cuando mi entorno es seco, frío, sin promesa visible? Este mensaje viene a decirte algo profético. Dios está tomando tu vara y va a hacerla florecer. Lo que parecía muerto va a reverdecer. Lo que nadie apoyó, Él lo va a respaldar. Lo que sembraste en lágrimas, lo recogerás en frutos. Y lo que hiciste en secreto será honrado en público. Porque el favor de Dios no necesita permiso para manifestarse, solo necesita un corazón obediente, una obra alineada y una fe que espera incluso cuando nada parece cambiar. ¿Lo estás entendiendo? La vara floreció sin gritar, sin moverse, sin tener hojas, porque no fue el trabajo humano. Fue el favor divino. Tu vida está a punto de ser tocada por una noche santa, una noche en la que Dios hablará sin palabras, en la que Dios se manifestará sin ruido, en la que tu fruto será tu voz. Y los que dudaron, los que criticaron, los que se burlaron de tu proceso, tendrán que guardar silencio, porque el favor no se discute, se contempla, se respeta. Desde hoy te lo digo en nombre del Señor. Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces. Tu vara, tu obra, tu fidelidad no serán más ignoradas, porque el que toca lo seco y lo hace florecer ha entrado en tu historia. La obediencia de Noé. Cuando tu fidelidad en lo oculto atrae el favor en lo visible, durante generaciones, el mundo entero caminaba en dirección contraria a la voluntad de Dios. Cada día la maldad aumentaba, la violencia se normalizaba, la conciencia se apagaba y la voz del cielo era cada vez más ignorada. Pero en medio de toda esa oscuridad hubo un hombre que decidió vivir diferente. Un hombre que mientras el mundo se distraía con placeres, él se enfocaba en obedecer. Un hombre que, mientras otros se burlaban, él construía. Un hombre que mientras nadie veía el peligro, él escuchaba a Dios. Ese hombre fue Noé. Y no fue el más fuerte, ni el más carismático, ni el más influyente, fue el más obediente. Génesis 6:8 dice algo que parece pequeño, pero lo cambia todo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, gracia, favor, respaldo, no porque buscaba aplausos, sino porque vivía para agradar a Dios. El favor no se derrama sobre los que buscan fama. El favor se derrama sobre los que construyen en silencio, sobre los que escuchan la voz del Espíritu aun cuando el mundo entero se ríe de su fe, sobre los que siguen haciendo lo correcto aunque nadie los esté viendo. Imagina el corazón de Noé, día tras día, martillo en mano, construyendo un arca para una lluvia que nadie creía posible. Le llamaban loco, fanático, se reían, le daban la espalda, pero él seguía obedeciendo. Y es que la obediencia constante es una semilla que el favor nunca olvida,
Noé no fue recompensado inmediatamente. Pasaron décadas, pasaron insultos, pasaron silencios del cielo, pero un día las nubes se cerraron, el cielo rugió y todo cambió. El favor de Dios descendió en forma de protección, de cumplimiento profético. Lo que construyó en lo secreto se convirtió en su refugio público. ¿Y tú? ¿Has sentido que construyes sin ver resultados? ¿Sientes que haces lo correcto, pero nadie lo nota? ¿Sientes que obedeces a Dios, pero no pasa nada extraordinario? Entonces, este mensaje es para ti, porque así como Noé fue rodeado de gracia en una generación corrompida, tú también estás siendo observado por el cielo. Cada acto de obediencia, cada renuncia, cada elección santa está siendo registrada por Dios, y Él no es injusto para olvidar tu obra. Noé no fue perfecto, pero fue obediente, y en los tiempos donde todos hacían lo que querían, Él hizo lo que Dios mandó. Y eso fue suficiente para atraer favor, salvación, cobertura y propósito. Quiero que veas algo profundamente profético. La misma arca que construyó con lágrimas, con dolor, con incomprensión, fue la que lo salvó de la destrucción. Eso que estás construyendo en secreto, eso que haces con fidelidad aunque nadie lo valore, eso que el mundo ignora pero tú haces con devoción, eso será tu arca, será lo que Dios use para cubrirte, para elevarte, para marcar tu historia. Porque el favor no se derrama sobre apariencias, se derrama sobre fidelidad. Noé no tenía planos de arquitecto, no tenía seguidores, no tenía me gusta, no tenía likes, pero tenía palabra, y eso le bastaba para avanzar. ¿Y tú? ¿Estás avanzando con la palabra o esperando la aprobación del mundo? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios o esperando que el entorno sea favorable? Escúchame con atención espiritual. Dios te está llamando a construir lo que otros no entienden, a seguir el diseño celestial aunque parezca inútil, porque pronto llegará el día en que la lluvia caerá, y solo los que obedecieron estarán a salvo. El favor de Dios no solo te protege, te establece como ejemplo. Después del diluvio, Noé se convirtió en el reinicio de la humanidad. Su nombre quedó grabado en la historia sagrada, y todo comenzó con una decisión diaria: obedecer cuando nadie más lo hacía. No esperes que los demás te comprendan. No busques validación en quienes viven en otra frecuencia espiritual. Construye el arca. Haz lo que Dios te mandó, aunque no lo entiendas todo, aunque parezca que nada cambia, aunque nadie más lo esté haciendo, porque en el momento exacto el cielo se abrirá, y sobre lo que haces, Dios comenzará a derramar su favor. El arca fue sellada por Dios, y esa puerta cerrada por el cielo representa una estación divina en la que Dios mismo te guarda. Cuando el favor llega, no hay enemigo que pueda cruzar la puerta que Dios selló. No hay crítica que detenga lo que ya comenzó. No hay burla que invalide lo que fue aprobado por el cielo. Este es el tiempo de los obedientes, de los que construyen sin aprobación, de los que siguen sin ver, de los que creen en medio del ruido, y sobre ellos el favor se va a derramar. Prepárate, porque así como Noé no sabía el día exacto de la lluvia, pero seguía construyendo, tú tampoco sabes el día exacto en que el favor se va a manifestar, pero debes seguir obedeciendo, porque cuando la puerta se cierre y la lluvia comience, todos verán que tu obediencia no fue en vano. David en el campo: cuando eres fiel en lo oculto, Dios te unge en lo público antes de tronos, antes de coronas, antes de victorias contra gigantes. Hubo un campo, un lugar solitario, lejos de los reflectores, apartado del reconocimiento, donde un joven pelirrojo pasaba sus días cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Ese joven era David. 1 Samuel 16.
nos muestra el momento en que Dios, cansado del corazón desobediente de Saúl, le dice al profeta Samuel que ha escogido a un nuevo rey, un rey conforme a su corazón. Pero lo impresionante no es solo la elección divina, es el proceso. Porque mientras todos pensaban en los hijos fuertes y preparados de Isaí, Dios pensaba en el pastorcito que adoraba con su arpa entre las ovejas. ¿Cómo es posible que un joven sin currículo militar, sin prestigio familiar, sin experiencia de guerra, haya sido elegido por Dios para ser rey? La respuesta es una sola. Dios vio lo que nadie más veía. En el silencio del campo, donde nadie aplaude, en las noches frías, donde nadie reconoce tu esfuerzo, Dios te observa. Y no solo te observa, te prepara, y cuando llega el tiempo, te unge. David no fue llamado a la fila de los seleccionados, ni siquiera fue considerado. Su padre ni lo nombró. Pero cuando el cielo ha decidido derramar favor sobre lo que haces, ninguna omisión humana puede impedirlo. Samuel preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Isaí respondió, queda el menor, pero él está cuidando ovejas. Como si dijera, está haciendo lo menos importante, está ocupado con lo irrelevante, pero eso que para el hombre no vale, es lo que Dios usa para entrenar a reyes. David estaba sirviendo con fidelidad en campo. No lo hacía por visibilidad, lo hacía con entrega, con pasión, con devoción, y cada canción que componía al cielo, cada lobo que ahuyentaba, cada oveja que rescataba, era adoración en acción. ¿Sabes qué significa esto? Que el favor de Dios no se activa en el escenario, se activa en la obediencia diaria. Se activa cuando haces lo correcto aunque nadie lo note. Se activa cuando sirves desde el anonimato con el corazón limpio. Se activa cuando trabajas en lo pequeño como si fuera para un rey, porque lo es. Y el día señalado llegó. David fue llamado, ungido, separado, no por la apariencia, no por el linaje, sino por su fidelidad secreta. El aceite que Samuel derramó sobre su cabeza representaba el favor de Dios que ya lo había estado rodeando en secreto. Escucha esto con el alma. El favor no aparece en el día de la unción, solo se hace visible. Pero ya estaba ahí, ya había sido cultivado, ya había sido sembrado con cada acto oculto de obediencia. ¿Te has sentido olvidado en el campo? ¿Te has sentido como David? Mientras otros están en fila para ser elegidos, y tú estás lejos, sirviendo en lo invisible, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que haces en obediencia, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo comparta, aunque nadie lo reconozca, está atrayendo el aceite. Dios ya le habló al profeta. Dios ya señaló tu nombre en el cielo. Y aunque no estés en la sala, el favor de Dios va a llamarte. No te compares con los que tienen la apariencia. No envidies a los que están en la fila. No te rebeles contra tu campo, porque es en ese campo donde estás siendo formado. David no fue ungido por casualidad. Fue ungido porque el favor de Dios ya lo había respaldado en lo invisible. Y cuando llegó el tiempo de enfrentar a Goliat, no necesitó armadura. No necesitó títulos, solo necesitó recordar que lo mismo que Dios hizo en lo oculto, ahora lo haría en lo público, y así será contigo. El favor de Dios comienza en lo cotidiano, en tu trabajo silencioso, en tu servicio fiel, en tu adoración privada. Y cuando llega el día señalado, ese favor se derrama sobre lo que haces de forma tan poderosa que nadie puede negarlo. Hoy quiero profetizarte algo con autoridad espiritual. Lo que haces ahora, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, aunque parezca pastar ovejas, será la plataforma desde donde Dios va a lanzarte. No abandones tu campo, no maldigas tu proceso, no te sientas menos por estar lejos de la visibilidad, porque ahí donde estás, el favor ya está empezando a derramarse. Dios ha
Visto tus lágrimas, tu fidelidad, tu renuncia, tus canciones sin público. Y así como David fue llamado del campo al trono, tú también serás llamado del anonimato a la manifestación. Porque cuando eres fiel en lo oculto, Dios te unge en lo público. Ruth en los campos de Booz, cuando tu lealtad mueve la mano del cielo, hay momentos en la vida donde todo parece pérdida. Cuando la muerte llega antes de tiempo, cuando los planes se rompen, cuando el futuro se vuelve incierto. Y es en esos momentos donde muchos se rinden, se amargan, se regresan, pero algunos deciden quedarse, deciden caminar por fe y no por vista. Deciden sembrar lealtad en un terreno seco, confiando en que Dios aún puede hacer florecer algo nuevo. Ese fue el camino de Ruth. El libro de Ruth nos presenta a una mujer moabita, extranjera, viuda, sin herencia ni promesa, que eligió quedarse con su suegra Noemí en vez de volver a su casa. No eligió lo más fácil, no eligió lo más lógico, eligió lo correcto. Y ese acto, esa decisión silenciosa, esa fidelidad incondicional, activó un favor que cambiaría su historia. Y la historia de toda la humanidad. Piensa en esto. Ruth no tenía promesa, no tenía respaldo, no tenía ciudadanía en Israel, no tenía esposo, hijos, ni provisión, pero tenía fe, tenía lealtad, tenía un corazón que se negaba a abandonar. Dios no pasa por alto a los leales. Ruth llega a Belén sin nada más que su convicción. Y se lanza a recoger espigas en el campo de un hombre llamado Booz. No esperaba grandezas, solo buscaba sobrevivir. Pero lo que ella no sabía era que mientras recogía lo que otros dejaban caer, estaba caminando sobre el terreno del favor. Escucha esto en lo profundo de tu espíritu. A veces Dios no te da abundancia al principio. Te pone a recoger lo que otros descartan, para probar tu perseverancia. Y si eres fiel en lo poco, si recoges con humildad, si no desprecias el proceso, Él te conecta con la promesa. Ruth trabajaba duro, no sabía que la estaban observando, no sabía que estaba siendo vista, pero Booz la miraba. Y no solo él, el cielo también la observaba. Porque cuando trabajas con integridad, cuando sirves con gratitud, cuando no maldices tu proceso, el favor comienza a manifestarse, aunque tú no lo notes. Booz se acerca y le habla con dulzura. La protege, le da acceso, le da pan, le da agua, le da descanso, y de pronto la extranjera sin derechos se convierte en la mujer favorecida del campo. Ruth pasó de recoger espigas a ser la esposa del dueño del campo, porque el favor no solo te bendice, te posiciona, te honra, te redime, te adopta, te eleva. Todo comenzó con una decisión. No te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Esa frase no fue solo lealtad a Noemí, fue pacto con el cielo. Y cuando haces pactos con Dios desde el valle, cuando eliges fidelidad en vez de comodidad, cuando sirves en vez de quejarte, Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces. Lo que parecía recolección para sobrevivir, terminó siendo la semilla de una historia de amor, redención y propósito eterno. Porque de Ruth nació Obed, de Obed Isaí, y de Isaí David, y de la línea de David, Jesucristo. ¿Estás entendiendo el nivel de favor que se activó con su lealtad? Tu fidelidad de hoy puede estar escribiendo la genealogía de un milagro eterno. Ruth no fue a buscar trono, fue a buscar alimento, pero el favor de Dios no la dejó solo en el campo, la llevó a la casa, a la herencia, a la historia. Este mensaje es para los que no tienen títulos, pero sí tienen integridad, para los que no son aplaudidos, pero sí perseveran, para los que no tienen reconocimiento, pero sí tienen pacto. Dios no respalda apariencia, Dios respalda corazón, y hoy te dice, sigue recogiendo espigas con gratitud, porque estoy viendo tu esfuerzo, y pronto serás dueño del campo.
Agar en el desierto. Cuando parece que todo terminó, Dios abre fuentes donde no las había. A veces el favor de Dios no se manifiesta en un templo, ni en una victoria pública, ni en una sala llena de gente aplaudiendo tu proceso. A veces el favor de Dios se derrama en el silencio más árido de tu vida, en un rincón olvidado por todos, donde ya ni siquiera tienes lágrimas para clamar. Y es ahí, en ese lugar donde te sientes abandonado, donde ya no esperas nada, donde solo deseas dormir y no despertar, que el cielo decide abrir una fuente de agua donde antes solo había arena. Esta es la historia de Agar, la sierva egipcia de Sara, la mujer que cargó en su vientre al hijo de Abraham y que luego fue expulsada al desierto, sola, con su hijo Ismael, sin refugio, sin promesa, sin ayuda humana. Fue Sara quien la echó. Fue Abraham quien le dio pan y agua y la dejó partir. Fue la vida la que la empujó al margen de la historia. Pero fue Dios quien la buscó en el desierto para decirle: yo no te he olvidado. Puedes imaginar el corazón de Agar, una madre con su hijo al borde de la muerte, sin más recursos, sin nadie a quien pedir ayuda, sin un futuro claro. Ella coloca a su hijo bajo un arbusto, se aleja para no verlo morir, y llora, y justo ahí, justo cuando la historia parecía cerrarse, cuando ya no había fuerzas para clamar, el cielo habló. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y acto seguido, la Escritura dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Génesis 21:19. El agua ya estaba ahí. No fue que Dios la creó en ese momento. Fue que Agar no la podía ver hasta que el favor se manifestó. ¿Sabes cuántas veces el favor de Dios ya está rodeando tu vida y tú no lo percibes porque tus ojos están nublados por el dolor? El problema no es la ausencia de provisión, es la ceguera emocional que no te deja verla. Y cuando el favor de Dios se derrama sobre lo que haces, te da visión, te despierta, te sacude, te muestra lo que ya había preparado para ti. Agar no fue ignorada por el cielo. Fue elegida para una manifestación de gracia silenciosa, pero poderosa. Porque escúchame con el corazón. Dios no solo escucha oraciones dichas. Dios escucha lágrimas, suspiros, silencios, sollozos, gritos ahogados que ni tú logras entender. Y cuando Él escucha tu quebranto, cuando oye la voz de tu corazón roto, Él se levanta, te visita y te abre fuentes. Este bloque es para ti si alguna vez te sentiste echado del campamento, del hogar, del plan. Si te has sentido usado y descartado, si pensaste que ya no eras parte de la historia, entonces hoy el cielo te responde: sí eres parte. Yo vi cuando te echaron, yo escuché tu llanto, yo he preparado un pozo en medio de tu desierto. El favor de Dios no necesita multitudes para manifestarse, solo necesita un corazón dispuesto a ver, un alma abierta a lo invisible, una fe que aún temblando sigue esperando. Ismael era el hijo del error humano, pero Dios lo convirtió en señal de favor divino. Porque lo que comenzó como un conflicto, Dios lo transformó en nación, en legado, en propósito. Porque cuando el favor de Dios se derrama sobre lo que haces, hasta tus errores pasados pueden ser redimidos. Escucha esto. Hay cosas que no pediste, procesos que no elegiste, dolores que no merecías. Pero si estás en las manos de Dios, Él los usará para llevarte al pozo del favor. Lo que hiciste por obediencia, aunque te haya llevado al desierto, aunque haya terminado en rechazo, aunque hoy parezca sin sentido, no quedará sin recompensa. El favor que Dios comienza a derramar te va a permitir ver lo que no veías, reconocer lo que no entendías, abrazar lo que dabas por perdido y beber de lo que parecía seco. Agar pensó que iba a morir, pero terminó bebiendo del favor.
y su hijo, condenado al olvido, fue levantado por el cielo. Dios también oye la voz de los pequeños, de los inocentes, de los hijos que están contigo en medio del desierto. Y hoy, por amor a ti y a los tuyos, Dios abrirá un pozo donde solo ves arena. José en la prisión. Cuando el favor no depende del lugar, sino del propósito. Génesis 39, 20, 23, nos presenta uma das maiores contradições da lógica humana. Homem fiel a Deus, íntegro, puro, trabalhador, preso. Não por fazer o mal, mas por rejeitar o pecado. Não por desonrar a Deus, mas por manter-se santo diante dele. Esse homem era José, filho de Jacó, o sonhador, o preferido, o traído pelos irmãos, o vendido como escravo, o servo fiel na casa de Potifar. E agora, o injustamente encarcerado. Quem olha para a prisão vê derrota, mas o céu vê preparação, porque o favor de Deus não está preso às circunstâncias. Ele se manifesta onde há propósito. A palavra diz que Deus estava com José, mesmo na prisão, e que o guarda da prisão entregou tudo em suas mãos, porque via que tudo o que José tocava prosperava. Essa frase é o coração deste bloco. Tudo o que José tocava prosperava, mesmo estando na cadeia. Isso quebra a lógica do mundo, porque o mundo diz: para ter sucesso você precisa estar no lugar certo. Mas o céu diz: para ter favor, você só precisa ter o coração certo. José estava no lugar errado, aos olhos humanos, mas estava no lugar exato do plano divino, porque o que parecia fim era só o próximo degrau. O favor de Deus começou a se manifestar sobre o que ele fazia, mesmo em ambiente de injustiça, dor, solidão e esquecimento. Isso significa que não importa se ninguém reconhece seu esforço agora. Não importa se seus talentos parecem trancados em uma cela. Não importa se você está em um ciclo de injustiça, onde tudo parece dar errado. Se Deus está contigo, o favor já começou a operar. José não parou de servir, não parou de administrar, não parou de sonhar e não parou de ser fiel, porque o verdadeiro favorecido não depende do cenário para continuar dando o seu melhor. Ele sabe que o céu o está testando no oculto antes de revelá-lo ao público. A prisão não impediu o favor. Na verdade, foi o palco onde Deus provou que até nas sombras ele prospera seus filhos. Quantas pessoas, como José, foram lançadas em prisões emocionais, espirituais, relacionais, financeiras, presas por palavras injustas, por traições, por decisões que não tomaram, e mesmo assim continuam servindo. Continuam sendo fiéis, continuam orando, continuam produzindo. A esses, Deus está dizendo hoje: eu vejo o que você está fazendo e estou derramando meu favor sobre isso. Tudo o que José fazia prosperava, não porque era fácil, mas porque o céu havia decidido respaldá-lo. E o favor de Deus não se manifesta apenas para te tirar da prisão. Ele se manifesta para transformar a prisão em plataforma. José saiu da prisão direto para o palácio, sem escalas, sem degraus. Porque quando o favor decide te exaltar, ele quebra todos os protocolos humanos. Mas atenção, o que desbloqueou esse favor foi a constância, a fidelidade, o coração que não murmurou. Você pode estar hoje se sentindo trancado num processo que parece não acabar. Mas se continuar sendo fiel onde está, se continuar servindo, se continuar tocando as coisas com honra, o favor vai se manifestar. E o mundo verá que mesmo em tempos de prisão, mesmo em estações de injustiça, mesmo nos silêncios mais longos, Deus está agindo. José saiu da cela com um dom ativado, a interpretação de sonhos, algo que antes estava em semente. Na prisão floresceu, e talvez seja isso que o favor está fazendo com você agora, ativando dons, preparando habilidades, construindo autoridade,
porque quem governa no palácio primeiro é forjado na prisão, e quem carrega favor não precisa de liberdade externa para prosperar internamente. El paralítico de Betesda, cuando el favor de Dios te encuentra donde tú ya no esperas nada, Juan 5, nos transporta a una escena marcada por el dolor, la rutina y una esperanza agotada. Allí, junto al estanque de Betesda, bajo 5 pórticos, yacía un hombre anónimo, paralítico desde hacía 38 años. 38 años de espera, de silencio, de dolor que no cambia, de promesas que no se cumplen, de observar a otros recibir milagros, mientras él seguía inmóvil. Quien mira desde fuera, tal vez no entienda la profundidad de su situación. Pero quien ha estado paralizado en alguna área de su vida sabe exactamente lo que eso significa. Tener promesas, pero no tener fuerzas. Tener esperanza, pero no ayuda. Tener voluntad, pero no una mano que te levante. Este hombre estaba precisamente ahí, en la línea fina entre creer y rendirse, entre el quizás algún día y el creo que esto ya no va a pasar. Pero fue justo ahí, en ese lugar de rendición disfrazada, donde el favor de Dios lo encontró. Jesús se le acerca y le hace una pregunta que a simple vista parece casi cruel. ¿Quieres ser sano? Como si no fuera evidente. Como si 38 años de sufrimiento no bastaran como respuesta. Pero el maestro sabía, hay almas que se han acomodado tanto al dolor que ya no piden sanidad. Solo alivio, ya no claman por milagros, solo por sobrevivencia, y Jesús no vino a compadecerse, vino a activar destino, a romper ciclos, a derramar favor. El paralítico responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cada vez que trato, otro llega antes que yo, y ahí se revela su verdadera limitación. Él creía que el favor de Dios dependía de los demás. Pero Jesús estaba allí para demostrar que el cielo no necesita empujones humanos, para liberar lo que ya te ha prometido. Entonces, sin estanque, sin ayuda, sin movimiento visible, Jesús libera una palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese mismo instante, el favor se manifestó sobre lo que ya no hacía. Escucha esto con tu espíritu. Cuando Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, hasta lo que ha estado paralizado por décadas, recibe vida. Hasta lo que tú mismo ya no intentas más, comienza a moverse. Hasta lo que otros dijeron que nunca cambiaría, obedece a la voz del cielo. Este hombre no necesitó moverse al estanque. El cielo se movió hacia él. Tú quizás estás esperando que las aguas se agiten, que alguien te ayude, que las condiciones mejoren, pero hoy Jesús te dice, yo soy el estanque, yo soy el favor, yo soy el movimiento, que tú aún no ves. Y cuando Él libera su favor, no hay tiempo perdido que lo impida, no hay historia que lo retrase, no hay limitación que lo resista. Aquel hombre no solo caminó cargando su propio lecho, es decir, aquello que antes lo cargaba, ahora él lo llevaba en sus manos. El favor de Dios no solo cambia tu condición, cambia tu posición, te da autoridad sobre lo que antes te dominaba, te transforma en un testimonio vivo. Por eso entiende, lo que estás haciendo, aunque parezca inútil, repetitivo, agotador, está siendo observado por el cielo. El paralítico estuvo allí, año tras año, esperando, y en el día señalado, Jesús pasó por él y no por otro. Había muchos enfermos en ese lugar, pero el favor localizó a ese hombre, y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Tú puedes estar entre muchos, pero el favor de Dios te está localizando. Él no se olvidó de cuánto has soportado. Él no ignoró cuántas veces has intentado. Él no pasó por alto las veces que luchaste sin ayuda. Y ahora Él viene, con palabra viva,
con activación espiritual, con favor que rompe todo protocolo. Ese hombre no tuvo fe para pedir, pero tuvo fe para obedecer. Y eso fue suficiente. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener fuerza para correr, solo necesitas creer en la voz que te está llamando. Pedro y la barca vacía. Cuando el favor de Dios transforma tu fracaso en milagro, Lucas 5:1-11 nos narra uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús. Un escenario común, una playa, una multitud y 2 barcas a la orilla del lago. Hombres cansados, redes vacías, frustración en los ojos, y en medio de todo eso, un carpintero que pide subir a una barca y lo cambia todo. Ese carpintero era Jesús. La barca pertenecía a Simón Pedro, y el escenario era uno de fracaso profesional. Pedro había pasado toda la noche lanzando redes, toda la noche intentando, toda la noche haciendo lo que sabía hacer mejor, y no pescó nada. ¿Te identificas con esto? Cuando das lo mejor de ti y no ves resultados, cuando haces todo correctamente y aún así terminas vacío. Cuando te esfuerzas, pero vuelves a casa con las manos vacías y el corazón desgastado. Pedro estaba así. No era un hombre perezoso. No estaba en pecado. Estaba simplemente cansado de intentar. Y entonces Jesús aparece. No con un sermón ni con una corrección, sino con una petición: apártate un poco de la orilla. Simple, discreto, pero cargado de profecía. ¿Sabes lo que eso significa? Que antes de liberar el milagro, Jesús entra en tu fracaso, pisa tu decepción, se sienta en tu barca vacía. Él no espera que el escenario cambie. Él entra tal como está y transforma todo desde adentro. Después de enseñar a la multitud, Jesús mira a Pedro y le dice: echa las redes para pescar. Y Pedro responde, con honestidad: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero en tu palabra echaré la red. Esa frase lo cambió todo. En tu palabra. No tenía sentido. No era la hora correcta. Pero si el Señor lo decía, él obedecería. Y ahí, en ese simple acto de obediencia, el favor fue derramado. Las redes se llenaron tanto que comenzaban a romperse. Tuvieron que llamar a otras barcas. Ambas casi se hundían por la cantidad de peces. Escucha esto con tu espíritu. La misma barca que estuvo vacía por horas. El mismo mar que parecía improductivo. La misma red que antes volvía sin nada. Ahora no podía contener el milagro. Eso es favor. Favor es cuando lo que haces todos los días de repente se convierte en escenario de un derramamiento sobrenatural. ¿Qué cambió? ¿El mar? No. ¿La barca? No. ¿Las redes? No. Cambió quien entró en la barca, cambió la voz que dio la dirección, cambió la autoridad detrás de la instrucción. ¿Cuántas veces has repetido tareas sin obtener resultado? ¿Cuántas veces has intentado y vuelto frustrado? Hoy Jesús te dice: déjame entrar en tu proceso. Lanza la red una vez más. Pero ahora, bajo mi palabra. Pedro no vio el milagro porque insistió. Lo vio porque obedeció. Y el favor de Dios fue tan abundante que no pudo esconderse. Otras barcas se acercaron, todos vieron, todos participaron. Porque cuando el favor de Dios comienza a manifestarse sobre lo que haces, incluso quienes están a tu alrededor son impactados. Y Pedro cayó de rodillas, se sintió indigno. Pero Jesús lo levantó y le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. El milagro no fue solo la pesca, fue el cambio de propósito. El cielo usó el fracaso de Pedro para redefinir su llamado. Comenzó el día lavando redes con decepción. Terminó dejando las redes con una nueva misión. Quizás hoy tú estés exactamente como Pedro, lavando redes, guardando herramientas, diciendo: ya lo intenté todo.
pero Jesús está acercándose a tu orilla, y su favor va a transformar tu barca vacía en testimonio público, tu frustración en plataforma, tu trabajo cotidiano en instrumento de impacto eterno. Cuando Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, no solo cambia los resultados, cambia tu rumbo, cambia tu nombre, cambia tu papel en la historia. La mujer del frasco de alabastro. Cuando lo que haces con el corazón atrae el favor que lo cambia todo. Lucas 7:36-50 nos introduce en una escena íntima, desconcertante y profundamente reveladora. Jesús ha sido invitado a comer en casa de un fariseo llamado Simón. Todo parece en orden. Las formalidades religiosas están en su lugar. La conversación es respetuosa. La atmósfera aparentemente espiritual. Pero entonces entra una mujer sin nombre, una mujer sin invitación, una mujer con un pasado, pero también con una fe que no cabía en su pasado. Ella no vino con palabras, no vino con teología, no vino con títulos, vino con un frasco, y con lágrimas, y con el corazón roto, pero dispuesto. La Escritura la llama pecadora, no nos dice su oficio ni su historia, pero sí nos revela su alma. Y eso es todo lo que importa en el reino. Ella entra, se arrodilla detrás de Jesús, comienza a llorar. Sus lágrimas caen sobre los pies del Maestro, los limpia con sus cabellos, los unge con un perfume costoso, y en ese momento, sin pedir nada, el favor comienza a derramarse. Escucha esto con atención. Ella no estaba haciendo algo espectacular, no estaba predicando, no estaba sanando enfermos, no estaba repartiendo pan, solo estaba adorando, y esa adoración, pura, sin cálculo, sin maquillaje, sin máscaras, fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Simón, el fariseo, observaba en silencio y juzgaba. Decía en su interior: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero Jesús, que conoce los pensamientos ocultos, le responde con una parábola sobre el perdón, y concluye con estas palabras inmortales: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Lo ves? Lo que hizo esa mujer activó el favor del cielo, atrajo el perdón, generó una respuesta profética y cambió el rumbo de su vida. Ella no vino a recibir, vino a dar, vino a derramar lo más valioso que tenía, y en ese dar recibió todo. ¿Cuántas veces pensamos que para recibir el favor de Dios tenemos que hacer algo grandioso, visible, reconocido por los demás? Pero esta mujer nos enseña que el favor se derrama sobre lo que haces en secreto, en humildad, en quebranto, cuando lo haces con todo tu corazón. Ella tomó su perfume, lo más valioso que tenía, y lo rompió, no lo dosificó, no lo midió, lo derramó. Esa es la clave del favor: derramar lo que tienes sin calcular lo que pierdes, amar sin reservas, adorar sin condiciones, servir sin esperar a cambio. Y Jesús no solo aceptó su gesto, lo inmortalizó. En Mateo 26:13, Él dice: en verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria suya. Eso es favor, no solo bendición momentánea, no solo emoción pasajera, sino propósito eterno. Lo que ella hizo en minutos fue sellado en la eternidad, y hasta hoy, en cada rincón del mundo donde se predica la palabra, su acto sigue siendo contado. Porque cuando Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, lo que parecía pequeño se vuelve eterno, lo que parecía insignificante se vuelve profético, lo que parecía vergonzoso se vuelve hermoso a los ojos del cielo. Tal vez hoy tú no tengas un frasco de alabastro, pero tienes tu alma, tu entrega, tu historia, tus lágrimas. Y si lo derramas en los pies de Jesús, Él no solo te recibe, Él te responde con gracia, con redención, con propósito. La gente puede recordar tu pasado,
Pero Dios recuerda tu entrega, y eso es lo que activa su favor. No necesitas aprobación de los fariseos, no necesitas invitación oficial, solo necesitas el valor de entrar en su presencia y darlo todo, porque el favor de Dios no responde a la reputación, responde a la rendición. Nehemías y el muro caído. Cuando reconstruyes con fe, Dios derrama favor sobre tus manos. En el libro de Nehemías, capítulo 1, se abre una escena de aparente calma, pero de profundo clamor. Un hombre en palacio, una ciudad en ruinas, un corazón que, aunque estaba rodeado de lujo, seguía conectado al dolor de su pueblo. Nehemías no era profeta, no era rey, no era sacerdote, era copero del rey Artajerjes, un servidor, un funcionario, un hombre común con una carga espiritual extraordinaria. ¿Cuántas veces tú también has sentido una carga por algo que está destruido? Una familia que se rompió, un sueño que se cayó, una vida espiritual que se apagó, y aunque estás trabajando, cumpliendo, sirviendo, algo dentro de ti clama por reconstrucción. Nehemías, al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban derribados, no pudo continuar su vida normal. Se sentó, lloró, ayunó, oró, y en esa oración comenzó el favor, no en el campo de batalla, no en la obra, en la intimidad con Dios. El favor de Dios no comienza cuando pones el primer ladrillo, comienza cuando te duele el estado de lo que está caído, cuando oras antes de actuar, cuando dependes del cielo antes de moverte. Nehemías pidió permiso al rey, no pidió riquezas, no pidió fama, pidió restaurar, y Dios movió el corazón del rey, le dio cartas de autoridad, materiales, recursos, y una misión respaldada por el cielo. Así comenzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero no fue fácil. Hubo oposición, crítica, amenazas, ataques externos e internos, y aún así, el favor de Dios no se apartó de lo que Nehemías hacía, porque cuando Dios comienza a derramar su favor sobre tus obras, el enemigo puede gritar pero no podrá detenerte. Las manos pueden cansarse, pero la visión te mantiene firme. La batalla puede ser constante, pero la gracia será mayor. Nehemías no abandonó el muro. Trabajaba con una herramienta en una mano y una espada en la otra. Oraba de noche. Vigilaba al pueblo, levantaba piedras, organizaba obreros, y sobre cada piedra que levantaba, el favor de Dios estaba siendo derramado. ¿Te das cuenta? No fue un milagro visible lo que restauró Jerusalén. Fue la constancia espiritual de un corazón obediente. Fue el trabajo silencioso de alguien que decidió reconstruir, aunque nadie aplaudiera. Fue la fe activa de un hombre que no buscó trono, sino obediencia. Este mensaje es para ti que estás reconstruyendo algo. Tu fe, tu familia, tu empresa, tu ministerio, tu ánimo. Dios te dice hoy, sigue edificando, aunque te critiquen, aunque luchen contra ti, aunque te sientas solo, porque mi favor ya está sobre lo que haces. Cada bloque que acolocas, cada palabra que oras, cada madrugada en que trabajas en silencio, cada paso de obediencia, está siendo observado, respaldado y honrado por el cielo. El muro fue reconstruido en 52 días, no por máquinas, no por dinero, sino por favor, fe y firmeza. Y cuando terminó la obra, los enemigos temieron, porque entendieron que esa obra no era humana. Era dirigida por Dios, era marcada por su favor. Hoy Dios te dice, no estás levantando ladrillos, estás levantando legado, estás edificando algo eterno, estás participando en una obra que lleva mi firma. Así como Nehemías, tú no fuiste llamado a ver ruinas, fuiste llamado a restaurarlas. Y sobre lo que haces con fe, obediencia y persistencia, mi favor será evidente.
El centurión y su siervo. Cuando el favor de Dios honra la fe que obra en silencio, en Mateo 8, 5, 13, encontramos a un hombre que no parecía reunir los requisitos para recibir un milagro. No era judío, no era discípulo, no había caminado con Jesús, no conocía los rollos de la ley, era un centurión romano, un militar, un extranjero, un hombre que representaba la autoridad del imperio opresor. Y sin embargo, fue uno de los pocos que asombró a Jesús con su fe, porque el favor de Dios no se activa por apariencia, se activa por confianza, por humildad, por reconocimiento de quién es Él y quién eres tú. Este centurión no vino por sí mismo, vino por otro, por un siervo enfermo, postrado, paralítico y con gran dolor. El favor de Dios muchas veces comienza a fluir cuando dejamos de mirar solo nuestras propias necesidades y comenzamos a interceder por la vida de otros. El centurión no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió éxito, pidió sanidad para alguien que amaba y Jesús respondió: «Yo iré y le sanaré». ¡Qué poderoso! La sola intercesión de este hombre movilizó al maestro, pero lo que vino después fue aún más impresionante. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará». ¿Puedes sentir el poder de esas palabras, Helen? Este hombre reconocía su indignidad, pero también reconocía la autoridad de Jesús. Y eso es lo que activó el favor sobrenatural. Jesús se detiene, mira a la multitud y dice: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Un extranjero, un soldado, un hombre sin templo, sin púlpito, sin título religioso, pero con una fe tan pura, tan confiada, tan rendida, que fue el canal para que el favor sanador de Dios se manifestara a distancia. Jesús no necesitó ir a la casa, no necesitó tocar al enfermo, no necesitó ritual, solo liberó una palabra, y el siervo fue sano en la misma hora. Y eso nos revela una verdad eterna. Cuando Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, hasta lo que está lejos de ti comienza a ser transformado. Hasta lo que no puedes tocar es tocado por el cielo. Hasta lo que parece fuera de tu alcance es alcanzado por la voz de Dios. El centurión entendía autoridad, sabía que cuando un superior hablaba, se obedecía, y reconoció que Jesús tenía esa misma autoridad, pero celestial. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿No es eso lo que necesitamos recordar en medio de nuestras crisis? Que Jesús tiene la autoridad, que Él puede hablar desde donde está, y todo lo que está quebrado comienza a restaurarse, que no hay distancia, no hay demora, no hay obstáculo que pueda resistirse a una orden de su boca. Helen, muchos de los que escuchan este video hoy están luchando por otros, por hijos rebeldes, por esposos fríos, por padres enfermos, por amigos alejados de la fe y sienten que ya no pueden hacer más. Pero el cielo dice: tu fe puede liberar mi favor, aunque ellos no estén aquí, aunque tú no tengas acceso. Mi voz sí lo tiene. Oh, qué glorioso es esto. No necesitas empujar puertas, no necesitas controlar situaciones. Solo necesitas creer con humildad y autoridad espiritual. Jesús no se impresionó con templos, no se detuvo ante títulos, no alabó los grandes rezos. Él honró a un hombre que oró con el corazón desnudo, que pidió por otro, que reconoció su pequeñez y que confió en el poder de su palabra. Y el resultado fue claro. El siervo sanó. El favor descendió. La fe fue exaltada. Y un testimonio fue grabado para la eternidad. Hoy el Señor te dice: así como lo hice con el centurión, también lo haré contigo. Tu clamor no ha sido en vano. Tu fe no ha sido ignorada. Tu obediencia en silencio será honrada.
Porque cuando decides interceder, cuando te humillas ante Dios, cuando reconoces que una palabra suya es suficiente, el favor comienza a fluir sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus sueños, sobre tu servicio, sobre tu obediencia silenciosa. Y aunque nadie te vea, aunque no tengas reconocimiento público, aunque sientas que lo que haces es pequeño, Dios lo ve, Dios lo honra, y Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces. Moisés frente al Mar Rojo. Cuando el favor de Dios te abre un camino donde solo había imposibles, Éxodo 14, nos lleva a uno de los momentos más dramáticos de toda la historia del pueblo de Dios. Un momento donde no había salida, donde los enemigos venían por detrás, la muerte parecía segura y el pueblo comenzaba a cuestionarlo todo. Fue allí, en ese cruce entre la desesperación y la promesa, donde el favor de Dios se manifestó como nunca antes. Moisés no tenía ejército, no tenía armas, no tenía estrategias humanas, solo tenía una palabra de Dios, una vara y un pueblo lleno de miedo y quejas. Y así camina muchas veces aquel a quien Dios llama, con más preguntas que respuestas, con más ataques que aplausos, con más cargas que certezas. Pero si hay algo que define al favor de Dios, es que no necesita condiciones perfectas para actuar. Solo necesita una fe que se mantenga firme cuando todos quieren retroceder. El mar estaba delante, el enemigo detrás, los corazones temblando, pero Moisés hizo lo que el favor inspira, levantó lo que tenía. No esperó recursos que no existían, no exigió condiciones mejores, levantó la vara y extendió su mano. ¿Y qué ocurrió? El mar se abrió, el favor de Dios se manifestó, y un camino se trazó donde nunca antes existió. Escucha esto con tu espíritu, Helen. Cuando Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, lo que parecía tu límite se transforma en tu puerta. Lo que era final se vuelve inicio, lo que era barrera se vuelve escenario de milagro. El pueblo cruzó en seco, no en barro, no con dificultad, en seco. Eso no fue suerte, fue favor. Porque el favor de Dios no solo abre caminos, los abre con excelencia, los abre con respaldo, los abre con gloria. Pero lo más impresionante es que el mar se abrió cuando Moisés obedeció, no antes, no por emoción, no por necesidad, sino por fe activa, y es eso lo que activa el cielo: obediencia en medio del caos, acción en medio del miedo, movimiento en medio del estancamiento. Muchos hoy están frente a su propio mar rojo, una deuda que no pueden pagar, un diagnóstico que no saben cómo enfrentar, un hijo que se ha alejado de la fe, un futuro que parece bloqueado y sienten que están solos, sin salida. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: no temas, levanta lo que te di, extiende tu mano, camina, porque yo abriré camino donde no lo hay. Éxodo 14:16. El favor de Dios se manifiesta cuando das ese paso que no tiene lógica, cuando haces lo que Dios mandó, aunque el terreno sea inexplorado, aunque el mar esté cerrado, aunque las voces digan que no hay cómo seguir. Moisés obedeció, y por su obediencia millones caminaron hacia la libertad. Eso es favor. El favor no solo te bendice a ti, el favor bendice a todos los que caminan contigo. Abre camino para tu descendencia, para tu comunidad, para tu generación. El favor de Dios transforma esclavos en peregrinos, transforma perseguidos en victoriosos, transforma víctimas en conquistadores. Y si hoy tú estás en el umbral del mar, si estás frente a algo que no puedes cruzar por tus propias fuerzas, debes saber esto: no llegaste allí para morir, llegaste allí para ver la gloria. Llegaste para ser testigo de un Dios que no necesita barcos, no necesita puentes, no necesita permisos humanos. Él solo necesita tu fe.
Y si tú extiendes tu mano, el mar se abrirá, el camino surgirá, y lo que ahora es obstáculo se convertirá en testimonio, porque cuando el favor de Dios se derrama sobre lo que haces, lo natural se rinde ante lo sobrenatural, lo imposible se arrodilla ante la fe. Lo cerrado se abre con una palabra, y cuando cruces no olvidarás, no fue Moisés, no fue la vara, no fue suerte, fue el favor, fue el Dios que honra la obediencia, que responde al clamor, que cumple lo que promete. La vasija de la viuda, cuando lo poco que haces con fe desata el favor sobrenatural de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, nos lleva a una escena íntima, dramática y profundamente simbólica. Una viuda, sola, endeudada, sin recursos y con el corazón completamente desgastado por la desesperación. Su esposo ha muerto, su casa está en silencio y sus hijos están a punto de ser llevados como esclavos para saldar una deuda que ella no puede pagar. Este no es solo un pasaje antiguo, es la representación viva de lo que muchos están viviendo hoy. Es ese momento en el que sientes que lo diste todo, y aún así no fue suficiente. Es esa temporada donde el esfuerzo no cubre las cuentas, donde la fidelidad no impide la pérdida, donde la fe parece no detener el dolor. La viuda no tenía capital, ni redes de apoyo, ni posición. Solo tenía una preocupación y una pregunta que quema. ¿Qué voy a hacer con lo que me queda? Cuando Eliseo llega a su casa, lo primero que le pregunta no es cuánto debe, ni quién fue su esposo, ni cuál es su historia, sino, ¿qué tienes en casa? Y ella responde con lo que para muchos sería una ofensa espiritual. Tu sierva no tiene nada, solo una vasija de aceite, nada, excepto una vasija, excepto un resto, excepto algo que parecía insuficiente, pero que estaba a punto de convertirse en la clave para activar el favor de Dios. Y aquí comienza la revelación. El favor de Dios no se activa sobre lo que te falta, sino sobre lo que decides hacer con lo poco que aún tienes. Porque el cielo no necesita abundancia para multiplicar, solo necesita obediencia. El profeta no le promete milagros inmediatos, le da una instrucción. Sal, pide vasijas vacías, no pocas. Luego, entra en tu casa, cierra la puerta y comienza a verter el aceite. Esa mujer tenía dos opciones: lamentarse por lo que no tenía, o moverse con fe sobre lo poco que quedaba en sus manos. Y ella eligió creer. Lo que sucedió después fue sobrenatural. A cada vasija vacía que traía, el aceite fluía, y no dejó de fluir hasta que se acabaron las vasijas, no hasta que se acabó el aceite, sino hasta que se acabó la capacidad de recibir. Escucha esto con tu espíritu. Dios no está limitado por lo poco que tienes. Él se mueve a favor de lo que tú haces con fe. Esa mujer no multiplicó aceite solo por tenerlo. Lo multiplicó porque obedeció, porque hizo algo, porque creyó que Dios podía comenzar a derramar su favor sobre lo poco, sobre lo pequeño, sobre lo que parecía no valer nada. Y así es contigo. Tal vez tu vasija hoy es un negocio pequeño, un ministerio que no despega, una oración en secreto, un video que casi nadie ve, un gesto de servicio, una semilla sembrada con lágrimas. Pero si lo haces por fe, si lo haces con el corazón recto, si lo haces bajo la dirección de Dios, el favor comenzará a derramarse sobre eso. No subestimes tu vasija, no menosprecies lo que haces, porque el aceite que fluye sobre lo que tú haces en obediencia puede desatar una provisión que salve a tu casa, restaure tu destino y testifique de que Dios sigue respaldando a quienes creen cuando todo parece perdido. Y recuerda, el aceite no se detuvo hasta que no hubo más espacio para recibir. Dios
quiere derramar favor sobre lo que haces, pero también quiere que prepares vasijas, que creas en grande, que no limites su poder con tu mente cansada. Él no solo quiere sostenerte, quiere sorprenderte. Hoy el cielo te pregunta, como a aquella viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué vas a hacer con eso? La respuesta puede ser la diferencia entre sobrevivir y ser testigo de un milagro en tu propia casa, porque cuando haces lo poco que puedes, Dios hace lo que solo Él puede, y sobre eso que haces con fe, Él comienza a derramar su favor. El siervo de Abraham, cuando lo que haces con fidelidad silenciosa se convierte en instrumento de destino. Génesis 24 nos sumerge en una historia que muchos pasan por alto, pero que esconde una de las manifestaciones más precisas del favor de Dios sobre las acciones humanas. No es Abraham el protagonista, ni Isaac, ni Rebeca. Es un siervo, un hombre sin nombre, un servidor leal que fue enviado con una misión clara: buscar esposa para el hijo de su señor. A simple vista, no. Parece un encargo glorioso. No es una batalla como la de David, no es un milagro como el de Moisés, no es una profecía como la de Elías. Es una tarea sencilla, pero cargada de propósito eterno. Escucha esto con tu espíritu. El favor de Dios no se derrama solo sobre los grandes eventos, sino sobre la obediencia silenciosa que honra el propósito de los cielos. Este siervo viaja lejos, con recursos, sí, pero sobre todo con responsabilidad. Y antes de actuar, antes de buscar, antes de decidir, hace algo clave: ora. Él ora con una fe profunda. No pide señales para su propio beneficio, no ruega por fama, ni riqueza, ni comodidad. Pide dirección para cumplir la misión de su Señor. Y en medio de su oración formula una petición específica: que la mujer correcta no solo le dé de beber, sino que también ofrezca agua para sus camellos. Esto parece simple, pero quien conoce la cultura de la época entiende: dar de beber a un hombre era cortesía, pero dar de beber a todos sus camellos implicaba tiempo, esfuerzo, sacrificio y corazón servicial. Y entonces sucede. Antes de que terminara de orar, apareció Rebeca, y actuó exactamente como él lo había pedido en secreto. Dios respondió antes que la oración terminara. Eso es favor. El favor de Dios cayó sobre lo que ese siervo hizo con fe, humildad y propósito. No necesitó altar, ni multitud, ni aplausos. Solo necesitó moverse bajo la dirección de Dios, y el resultado fue eterno. Ese acto aparentemente simple unió a Isaac y Rebeca, y de esa unión nacería Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de ahí el linaje que nos llevaría hasta Jesús. ¿Lo ves? Lo que haces en silencio, con fidelidad, puede ser parte de un plan milenario. Dios comienza a derramar su favor no sobre los que buscan fama, sino sobre los que buscan obedecer. Tal vez hoy tú te sientes como ese siervo, haciendo tareas pequeñas, siendo fiel en lo oculto, sirviendo sin ser reconocido, orando sin que nadie escuche, viajando distancias espirituales por otros. Pero el cielo te ve, y el cielo responde. El favor de Dios comienza a manifestarse sobre lo que haces, no cuando el mundo lo aplaude, sino cuando tú lo haces con temor, con amor, con entrega total. Ese siervo regresó con la promesa cumplida, con el destino honrado, con la historia activada, y tú también volverás con algo en las manos, con testimonio, con fruto, con propósito, porque Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, cuando lo haces por Él. El quebranto de David, cuando lo que haces en secreto es restaurado por el favor visible de Dios. En el Salmo 51 encontramos a un David quebrado, no al rey victorioso,
no al joven que derribó gigantes, no al guerrero cantado en las plazas, sino al hombre arrepentido, enfrentando las consecuencias de su pecado, suplicando por restauración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Hay momentos en la vida en que nuestras acciones, aún aquellas hechas con buenas intenciones, nos llevan a caminos equivocados. Momentos en los que el corazón se desvía, en los que el alma se enfría, en los que caemos por no estar firmes. Y es en esos instantes cuando sentimos que todo lo que hicimos se ha perdido, que nada de lo que construimos sirve, que nuestras manos están vacías y nuestra alma está sucia. Pero escúchame con atención de hijo, el favor de Dios no busca manos limpias, busca corazones rendidos. Y David lo sabía. Él no pidió fama, no pidió trono, no pidió que su nombre fuera limpiado ante los hombres. Él clamó por algo más profundo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor fue el inicio de un nuevo derramar de favor sobre su vida, porque Dios no ignora el quebranto genuino. No desprecia al que se humilla, no cierra el cielo a quien reconoce su miseria. En ese lugar oscuro, donde David escribe su oración, el Espíritu de Dios comienza a restaurar no solo su alma, sino también su propósito. El hombre que había caído vuelve a levantarse. El adorador que había errado vuelve a escribir salmos. El líder que se había desviado vuelve a guiar a un pueblo. Porque cuando el favor de Dios se derrama sobre lo que haces, Él es capaz de restaurar incluso lo que tú creías irrecuperable. Tu historia no termina en tu falla, tu propósito no caduca por tu error, tu llamado no muere por tu debilidad. Si hay arrepentimiento, si hay quebranto, si hay rendición, el favor de Dios vuelve a fluir. David escribió, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Dios, en su fidelidad, no solo no se lo quitó, le dio nuevas canciones, nuevas victorias, nuevas misericordias. Tal vez hoy sientes que tu camino se torció, que tus acciones no fueron las correctas, que tu alma no está alineada. Pero si decides volver, si decides rendirte, si decides levantar tus manos, el cielo tiene un derramar preparado. David no solo fue restaurado, fue transformado. Su alabanza cambió, su liderazgo maduró, su corazón fue afinado. Y lo que escribió después de su caída ha sostenido generaciones de adoradores hasta hoy, porque lo que haces desde el quebranto, desde el perdón, desde la intimidad, lleva una marca de gloria que nadie puede borrar. Así que no te escondas, no te condenes, no te sabotees, rinde tu alma y verás cómo Dios comienza a derramar su favor sobre lo que haces, incluso después de tus peores errores. El favor divino no depende de tu fuerza, sino de tu obediencia silenciosa. Hay momentos en los que el cielo decide actuar, no porque tú hayas gritado más fuerte, no porque tus oraciones hayan sido más elocuentes o sofisticadas, sino porque Dios ha observado tu corazón mientras servías en silencio, mientras eras fiel cuando nadie te veía, mientras sembrabas aunque no tenías, mientras amabas aunque te dolía, mientras seguías construyendo aunque nadie aplaudía. El favor de Dios no se derrama sobre los más capaces, se derrama sobre los más disponibles. No se manifiesta como un premio a la perfección, sino como una recompensa a la obediencia. Y es por eso que hoy, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo hayas pedido, el cielo ha comenzado a liberar una oleada de respaldo divino sobre todo lo que estás haciendo en el nombre del Señor. En la palabra encontramos una historia poderosa que lo ilustra, la vida de Noé. Dios no lo escogió porque era popular, ni porque tenía influencia, ni porque tenía una gran plataforma o un ejército de seguidores. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8.
Noé halló favor, y lo halló porque caminaba con Dios, porque era justo, porque no se dejó contaminar por lo que estaba de moda. Y ese favor lo posicionó para construir algo que cambiaría la historia. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Noé construyó el arca sin lluvia, construyó sin entender el porqué, construyó sin validación humana, pero lo hizo con fe, con obediencia. Y por eso el favor de Dios lo envolvió y lo sostuvo cuando todo lo demás fue destruido. Eso mismo está a punto de suceder contigo. Hay cosas que estás haciendo que no tienen sentido lógico ahora, pero el cielo sí lo entiende. Y Dios ha decidido comenzar a respaldar lo que haces, no por tu fama, sino por tu fidelidad. Tal vez tú no has visto la lluvia todavía, pero ya hay un arca en construcción. Tal vez aún no has escuchado truenos de oportunidades, pero el martillo espiritual de tu obediencia está resonando en el cielo. Tal vez aún no has recibido aplausos, pero cada clavo de esfuerzo silencioso que estás clavando está siendo registrado en el libro de los que serán honrados por el Altísimo. Dios te está diciendo hoy: yo he visto cómo te mantuviste puro cuando el mundo se ensuciaba, cómo fuiste íntegro cuando otros se vendían, cómo no dejaste tu altar aunque la tormenta era fuerte. Y por eso mi favor comenzará a reposar sobre ti como una nube constante, como una lluvia temprana y tardía, como una señal visible de que el cielo te ha escogido. El favor no es solo una emoción, no es un aplauso espiritual, es una unción que cambia las reglas del juego. Es lo que hizo que José fuera promovido en una cárcel. Es lo que llevó a Esther del anonimato al trono. Es lo que hizo que David pasara de pastor invisible a rey ungido. Y esa unción está siendo soltada sobre tu vida, porque tú decidiste no dejar el campo, aunque nadie lo miraba, no abandonar el rebaño, aunque no era espectacular, no dejar tu fidelidad, aunque te parecía inútil. Dios ha visto y Dios ha decidido favorecerte. No es casualidad que estés viendo este video. No es una coincidencia que tu espíritu esté siendo estremecido por esta palabra. Es porque esta es una cita divina entre tu cansancio y la voz del cielo. Y en esta cita Dios te está entregando una promesa. Lo que haces con amor, lo que haces con fe, lo que haces en mi nombre, será respaldado con mi favor. Mira bien lo que tienes entre manos, ese pequeño emprendimiento, ese ministerio que apenas están haciendo, esa familia por la que has luchado tanto, ese contenido que haces sin muchos likes, ese trabajo que haces con integridad aunque nadie lo note. Todo eso está por recibir un sello celestial, favor divino. Y cuando el favor de Dios entra, no importa si los recursos faltan, porque el cielo respalda. No importa si las puertas están cerradas, porque Dios tiene llaves. No importa si te dejaron solo, porque el respaldo del Altísimo es suficiente para que todo comience a florecer. Hoy Dios te dice: yo comienzo a derramar mi favor sobre lo que haces, porque no lo hiciste por vanidad, lo hiciste por obediencia. Y ese favor no solo traerá bendición, traerá multiplicación, crecimiento, impacto, fruto, honra y sobre todo presencia. Ahora sabes lo que sucede cuando Dios derrama su favor sobre lo que haces. Hoy llegamos al final de este viaje espiritual, y si tú has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque el cielo quería entregarte una clave, una palabra, una dirección, una activación, una respuesta. Este no fue un video más, fue una asignación divina. Una conversación entre tu alma herida y un Dios que nunca te ha dejado. Un susurro del Espíritu Santo que te dijo al oído: no te detengas, no estás solo, mi favor ya ha comenzado. ¿Te das cuenta de lo que acabas de vivir? En los últimos minutos fuiste testigo de cómo Dios actuó en la historia de hombres y mujeres comunes. Una viuda sin recursos,
un pescador frustrado, un paralítico olvidado, un joven que cargaba culpas, un centurión extranjero, un pueblo atrapado ante el mar. Y en cada caso, el favor de Dios no solo cambió la situación, sino que redefinió destinos, restauró dignidades, abrió caminos, multiplicó lo poco, sanó lo que nadie más podía tocar. Helen, si llegaste hasta aquí es porque eres uno de esos elegidos, uno de esos corazones sensibles, que no solo quiere entretenimiento, quiere revelación, que no solo busca consuelo, quiere dirección, que no solo pide respuestas, quiere alinearse con la voluntad del Padre. Por eso hoy te digo con toda autoridad espiritual, eres parte de una minoría que no se conforma, que busca, que escarba, que ora, que clama, que escucha, y eso tiene recompensa. El favor de Dios ya está cayendo sobre ti, sobre tus manos, sobre tu casa, sobre tus caminos. Quiero que te detengas un instante y respires profundamente. Mira todo lo que superaste para llegar hasta aquí. Piensa en todos los videos que no terminaste y sin embargo, lo terminaste. ¿Sabes por qué? Porque este video no fue contenido, fue encuentro, fue altar, fue profecía viva, fue voz del cielo sobre tu proceso. Y es momento de dejar un acto público de fe. Si llegaste hasta aquí, quiero que vayas ahora a los comentarios y escribas esta frase: yo creí, obedecí y su favor me alcanzó. No es una frase para mí, es una declaración profética, es una manera de sellar en tu espíritu lo que el cielo acaba de activar en tu vida. Esa frase no solo dirá que viste el video completo, dirá que recibiste, que te alineaste, que entendiste, que estás listo para vivir una nueva temporada de gracia, de multiplicación, de impacto. Y si aún no te has suscrito al canal, déjame decirlo con total claridad, necesitas hacerlo ahora. Mismo no como un favor personal, sino como un acto de compromiso espiritual, porque suscribirte no es un clic más. Es plantar una semilla en una tierra fértil, es decirle al cielo, quiero seguir recibiendo lo que me edifica, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Este canal ha sido refugio para muchos que no tienen una iglesia cercana. Ha sido bálsamo para corazones heridos, luz para quienes caminaban en sombra, palabra viva para quienes estaban secos por dentro, y tú, con un simple gesto, comentando, compartiendo, suscribiéndote, puedes ser parte de esa expansión. Puedes ser ese instrumento que Dios use para que otro escuche justo lo que necesitaba en medio de su batalla. Recuerda esto siempre. El favor que no compartes se estanca, pero el favor que entregas se multiplica. Así como el aceite de la viuda, así como el pez en las redes de Pedro, así como el mar que se abrió para el pueblo. Cuando obedeces y compartes, el milagro no termina contigo, se extiende, se derrama, se replica. Por eso hoy te animo a que no te vayas sin antes escribir en los comentarios: yo creí, obedecí y su favor me alcanzó. Suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Compartir este video con al menos 3 personas. Hazlo como quien entrega una llave, una promesa, una herramienta, un respiro. Y si puedes, comenta también desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso nos ayuda a conocer cómo la palabra está alcanzando naciones y a seguir intercediendo por ti. Helen, muchos videos terminan con un gracias por mirar, pero este no, porque este no fue un video, fue una siembra, una impartición, una activación, un sello. Y solo tengo una cosa más que decirte: quédate un momento más. No cortes esta atmósfera, deja que la música te envuelva, y en silencio dile algo al Señor, aunque sea una palabra, una frase, un suspiro. Dile gracias, dile háblame, dile te necesito.
porque cuando te expones a la presencia, lo invisible comienza a cambiar. Lo roto comienza a sanar, lo dormido comienza a despertar. Y mientras termina esta melodía, quédate quieto. No te vayas corriendo. Este momento también es parte del proceso. Este silencio es parte del milagro. Y ahora, que el favor del Padre te envuelva, que el fuego del Hijo te levante, y que la guía del Espíritu Santo te acompañe. Has llegado hasta aquí, y algo poderoso acaba de empezar. Oración final. Sello de favor divino Señor amado, Dios eterno, Padre de los cielos y Creador de todo lo visible y lo invisible. En este instante, mientras esta oración llega a los oídos de esta alma hambrienta que ha escuchado tu palabra, hasta el final, yo me arrodillo delante de tu presencia, me rindo en lo secreto del Espíritu y levanto un clamor que atraviese cielos cerrados, cadenas viejas, dudas internas y tormentas externas. Abba, Padre, hoy no venimos a ti como religiosos, no venimos como conocedores, venimos como necesitados, como hijos que han caminado bajo el peso del esfuerzo sin ver resultados, como siervos que han trabajado en lo oculto, con las manos vacías pero el corazón íntegro, como mujeres y hombres que han llorado por ver un poco de fruto, que han dado lo mejor, que han sembrado en lágrimas, y que hoy, por fin, han recibido esta palabra. El favor de Dios está comenzando a caer sobre lo que haces, y con esa promesa en el alma yo levanto una oración que rompa los cielos. Una oración que atraiga el viento de tu espíritu y traiga a esta persona el cumplimiento de todo lo que has dicho. Señor, mira ahora a esta mujer que ha perseverado. Mira a este varón que no se fue antes de tiempo. Ellos llegaron hasta el final, no porque todo fuera fácil, sino porque algo en su espíritu les gritaba, hay más, hay algo para ti. No sueltes, no pares, no te vayas aún. Dios santo, tú conoces las obras ocultas. Tú has visto lo que nadie vio, los días que esta persona sirvió en silencio, los momentos en que trabajó para otros sin recibir honra, los días de siembra en los que solo escuchaba burlas, las noches en las que su esfuerzo no le alcanzaba ni para la cena, pero aún así siguió. Siguió creyendo, siguió ayudando, siguió adorando, siguió clamando, siguió diciendo, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, mi historia no termina en fracaso. Y ahora, mi Rey, ahora, yo clamo por un derramamiento de favor sin medida, un derrame como el de la viuda de Eliseo, como el de Pedro en el mar, como el del paralítico que fue levantado sin ayuda humana. Un derrame tan intenso que lo que estaba seco empiece a florecer, que lo que estaba estancado comience a avanzar, que lo que estaba invisible sea visibilizado por tu gloria. Padre, hoy activo la palabra profética. Tu favor está cayendo sobre las manos de esta persona, sobre sus ideas, sobre sus tareas diarias, sobre su pequeño negocio, sobre sus planes sencillos, sobre su trabajo no reconocido. Tu favor está cayendo como rocío de la mañana, como lluvia en tierra sedienta, como abrazo sobre un hijo olvidado. Señor, yo oro para que todo lo que esta persona toque empiece a transformarse, que su trabajo se vuelva fructífero, que su casa se llene de provisión, que su mesa se llene de pan, que sus manos se llenen de herramientas, que sus días se llenen de propósito, y que el cansancio que sentía antes sea reemplazado por gozo en la siembra, por pasión renovada, por fuerza multiplicada. Espíritu Santo, hoy te pido que camines con esta persona cada día, que lo acompañes al despertar, que estés con él en su trabajo, en su cocina, en su ministerio, en su emprendimiento, en sus estudios, en su familia. Hazle sentir que ya no trabaja solo, que ya no siembra sin respaldo, que ya no camina sin cobertura. Hazle saber que el cielo está viendo cada pequeño paso que da,
Cada decisión que toma por obediencia, cada acto de generosidad que hace en secreto, cada oración que lanza sin aplausos, cada siembra que deposita con lágrimas. Señor, recompensa hoy mismo esa fidelidad, así como honraste a José en la prisión, a Ruth en el campo, a David en la cueva. Honra ahora a este hijo que se ha quedado hasta el final, este hijo que creyó, que sostuvo el vídeo hasta el último segundo porque su espíritu le decía, Dios está hablando. Y sí, Señor, tú estás hablando, estás diciendo, mi favor te ha alcanzado, te levantaré, te multiplicaré, te usaré, te mostraré lo que hago con los que no se rinden. Por eso hoy yo declaro, en el nombre poderoso de Jesús, que esta persona entra en una nueva temporada, temporada de puertas abiertas, temporada de ideas frescas, temporada de conexiones divinas, temporada de cosechas anticipadas, temporada donde el favor le abrirá lo que antes estaba cerrado. Se rompen ahora las palabras malditas, se cancela toda sentencia de fracaso, se borra todo diagnóstico de miseria, se revierte toda atmósfera de escasez, porque el Dios del cielo ha decidido honrar a los que han sido fieles con poco, y levantar a los que han sido constantes en medio de la invisibilidad. Señor, yo te ruego que selles esta palabra en su espíritu, que no la suelte, que no la olvide, que no la archive como otro video más, sino que la escriba en su corazón, que la ore en sus noches, que la declare en sus días difíciles, que la recuerde cuando el enemigo venga a mentirle, que esta oración sea como fuego en sus huesos, como aliento en su jornada, como lámpara en sus noches, y que cuando otros pregunten, ¿qué fue lo que cambió en ti?, él pueda responder, fue el favor de Dios, porque Él comenzó a derramarlo sobre lo que hago y todo empezó a transformarse. Señor, yo oro también por su mente, sí, por su mente cansada, por sus pensamientos confusos, por las dudas que aún lo atacan después de apagar la pantalla, por los recuerdos de fracasos que intentan convencerle de que esta promesa no es para él. Te pido, Padre Santo, que un manto de paz caiga sobre sus pensamientos, que tu voz ahogue las mentiras, que el sonido del cielo acalle el ruido del pasado y que tu espíritu le susurre una y otra vez, yo estoy contigo, mi favor va delante de ti, no estás solo. Yo declaro que se activa una nueva etapa para este hijo fiel, etapa de dirección clara, etapa de productividad multiplicada, etapa de sueños que renacen, etapa donde lo pequeño se vuelve poderoso, etapa donde sus acciones diarias empiezan a tener eco en la eternidad, y que incluso cuando sienta que nada ocurre, tú le des discernimiento para entender que el favor está obrando por debajo, en lo invisible, en lo que aún no puede ver. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora extiendo mis manos espiritualmente sobre cada persona que escuchó este mensaje y oro para que el aceite de tu unción comience a fluir sobre su cabeza, que la copa de su fe rebose, que su tierra espiritual florezca y que sus pasos sean dirigidos con sabiduría sobrenatural. Derrama sobre ellos dones que habían olvidado. Derrama estrategias divinas para sus emprendimientos. Derrama creatividad para su trabajo. Derrama compasión para sus relaciones. Derrama integridad para su carácter. Y derrama oportunidades que otros le negaron, pero que el cielo ahora autoriza. Yo profetizo en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, que esta persona va a ser testimonio vivo del favor de Dios. Y otros dirán de él, ¿no era el mismo que estaba siempre en silencio? ¿No era el que nadie veía? ¿No era el que trabajaba en lo oculto? Y la respuesta será, sí, pero Dios lo vio y su favor lo levantó. Señor, ahora te alabo, por cada lágrima convertida en fuerza, por cada no humano que se volvió un sí divino,
por cada espera que ahora se transforma en respuesta, por cada promesa que hoy comienza a cumplirse. Gracias porque has estado en cada etapa. Gracias porque no permitiste que se rindiera. Gracias porque hasta en el silencio fuiste compañía. Y ahora, en el favor, serás exaltado. Espíritu Santo, quédate con ellos, que no sientan este video como un punto final, sino como el comienzo de una jornada de gracia y gloria. Llévalos a ver el fruto de su constancia. Permíteles cosechar lo que sembraron con fidelidad, y hazlos multiplicar en otros lo que hoy han recibido. Yo sello esta oración con la sangre del Cordero, y declaro que nada ni nadie podrá arrebatar esta palabra de su espíritu. Que los próximos días estarán marcados por señales, por confirmaciones, por puertas, por milagros en lo cotidiano y por una paz que solo tú puedes dar. A ti, que llegaste hasta aquí, te bendigo. Sí, tú, el que siguió hasta el final, el que no soltó este mensaje, el que creyó, incluso con temor. Recibe esta palabra. Dios ya empezó a derramar su favor sobre ti. No lo detengas, no lo dudes, no lo escondas. Sigue haciendo, porque sobre lo que haces ahora hay unción. Ahora hay respaldo, ahora hay gloria, ahora hay sello divino. Y mientras la música aún suena, detente, cierra los ojos, levanta tus manos y di con tu alma entera: gracias, Señor. Tu favor ha comenzado en mí. Todo lo que hago ahora lleva tu firma, y todo lo que toco ahora lleva tu propósito. Amén, amén y amén. Hoy el cielo se inclina sobre ti para susurrarte algo que transformará tu forma de interpretar tu esfuerzo diario. Dios ha decidido comenzar a derramar su favor sobre lo que haces. No es casualidad, no es azar, no es suerte. Es favor divino que empieza a manifestarse en lo pequeño, en lo oculto, en lo que muchos no valoran, pero que tú has hecho con fidelidad. Tu trabajo no ha sido en vano. Tu siembra silenciosa no ha sido ignorada. Tu constancia, en medio del cansancio, no ha pasado desapercibida en el cielo. Y hoy, el Dios que ve en lo secreto está activando algo que cambiará radicalmente tus días. Su favor está cayendo sobre lo que haces, porque no se trata solo de resultados, sino de respaldo celestial. No se trata solo de producir, sino de ser sostenido por una mano invisible que multiplica tus pasos, tu semilla, tu jornada. Tal vez pensaste que todo lo que haces no tiene impacto, que nadie lo ve, que nadie lo honra, que nadie lo aprecia. Pero el cielo te dice hoy: yo lo vi, yo lo cuento, yo lo respaldo. Mientras otros miraban tus obras y veían rutina, Dios veía fidelidad. Mientras tú pensabas que trabajabas en vacío, el cielo tejía milagros en el telón de fondo. Y ahora, como lluvia después de una larga sequía, como amanecer tras una noche sin luna, como respuesta tras un silencio doloroso, el favor de Dios comienza a derramarse sobre lo que haces. No esperes fuegos artificiales. No esperes grandes anuncios. El favor no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Porque cuando el favor de Dios toca tu trabajo, el cansancio se convierte en gozo, la repetición se convierte en impacto, el esfuerzo se convierte en cosecha. Y eso es lo que comienza hoy, porque lo que tú hacías antes por obediencia, ahora empieza a dar fruto. Lo que hacías por amor, ahora empieza a multiplicarse. Lo que hacías en lo oculto, ahora será honrado en lo público. Escucha esto con tu alma. No tienes que ser el más talentoso, ni el más conocido, ni el más aplaudido. Solo necesitas ser constante, y lo has sido. Y eso basta para que Dios diga hoy, sobre ti, sobre tu esfuerzo, sobre tu pequeño paso de fe, comienza a derramarse mi favor. Y ese favor no viene solo, viene con dirección, viene con gracia, viene con aceleración.
Viene con paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el favor de Dios no es un premio para los exitosos, es una respuesta para los fieles. Y si has estado sirviendo en silencio, trabajando sin resultados visibles, esperando sin certezas, esta es tu señal. El cielo está comenzando a respaldar lo que haces con manifestaciones que otros no podrán negar. Tu nombre será recordado no por tu fama, sino por el fruto que el favor de Dios produjo a través de ti. Porque cuando el favor de Dios te localiza, las puertas se abren sin que las empujes. Las personas correctas te encuentran sin que las busques. Los recursos fluyen sin que los mendigues. Y lo que parecía poco se vuelve más que suficiente. Por eso hoy no dejes de hacer, no sueltes tu tarea, no abandones tu lugar, no menosprecies tu llamado. Porque aunque no lo veas aún con tus ojos, el cielo ya ha comenzado a bendecir lo que haces con su favor sobrenatural. Y no será una gota, será una lluvia, un derrame que empape tus días, que te cambie la mirada, que le dé sentido a todo lo que parecía inútil. Así como Pedro volvió a lanzar la red y la llenó, así como la viuda preparó una última torta y vio provisión interminable, así como José interpretó un sueño en la prisión y terminó gobernando. Tú también verás cómo lo que haces se convierte en instrumento del cielo, y llegará el día en que entenderás por qué trabajaste tanto sin fruto, por qué sembraste con lágrimas, por qué no te rendiste cuando todos te dijeron que lo hicieras. Será porque Dios, en su tiempo, comenzó a derramar su favor sobre lo que haces, y desde ese día nada volvió a ser igual. Amén. Y que así sea contigo.